Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a comenzar con la tercera unidad, que va a ser un poquito la terminación de una parte que no alcanzamos a ver de la segunda unidad, que son las integrales por partes. Igual las veremos en dos videos, ya que es un poquito extenso. ¿Qué va a pasar con este tipo de integrales? Es otro método de integración, el cual se va a caracterizar por tener dos partes. Precisamente de ahí viene su nombre. Es decir, van a ser dos funciones diferentes. ¿Cuáles van a ser estas dos funciones? Pues una que le llamaremos u y a otra que le llamaremos db. Cuando identifiquemos estas dos funciones, como ahorita vamos a ver, simplemente es aplicar esta fórmula. Va a ser u por b menos la integral de v por du. Primeramente, antes de todo esto, es muy importante que sepamos identificarlas, porque vamos a tener dos funciones de diferente tipo. Es decir, vamos a poder tener alguna de este tipo de funciones, o funciones inversas, que eran el seno a la menos 1, o el arco seno, arco coseno, etcétera. Las logarítmicas, que ya también ya saben. Las algebraicas, que pues son las típicas, no las variables. Las trigonométricas, que también ya conocen, seno, coseno, tangente. Y las exponenciales, que si recuerdan eran esas que llevaban una e. ¿Qué va a pasar? Si se fijan, estas forman una especie de letra que dice hilate. Esa palabra hilate o esa frase va a ser una especie de regla que vamos a utilizar para identificar cuál de las funciones va a ser u y cuál de las funciones va a ser db. ¿De qué manera? Pues simplemente la primera función que aparezca en la lista va a ser u y la otra función va a ser db. Es decir, si por ejemplo nosotros tuviéramos un logaritmo junto con una exponencial, pues está primeramente el logaritmo, es la segunda o el segundo tipo de función, entre comillas. Entonces esta va a ser la u y la exponencial sería el db. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tengamos una algebraica, o sea, una x cuadrada, etcétera, y tengamos una trigonométrica, es decir, un seno. Entonces, la algebraica va a ser nuestra u y la trigonométrica va a ser nuestra db. Eso es lo primero que tenemos que identificar, saber utilizar esta palabrita, esta regla que se llama hilate, que son las inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Y a partir de ahí vamos a identificar quién es u y quién es db. Y para esto pues vamos a ver unos ejercicios. Por ejemplo, la integral de x por el seno de 2x y el diferencial, ¿no? Que ese ya lo conocen. Si se fijan, se parecen mucho a las del cambio de variable, bastante se parecen. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que si recuerdan, cuando teníamos cambio de variable, en este caso utilizábamos la u como 2x, y al derivar, que su derivada sería 2, luego podríamos eliminar esta x, si recuerdan, pero en este caso no se podría, porque si derivamos 2x, su derivada es 2, y luego esta x ya no se puede eliminar. Como si se hubiera eliminado, si tuviéramos x cuadrada. Porque si tuviéramos, por ejemplo, 2x cuadrada, su derivada sería 4x, si es que recuerdan. Y entonces esa x se nos va a eliminar con la x de acá. Pero en este caso no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vamos a utilizar este otro método que es el de por partes. Si se fijan, tenemos dos funciones. Tenemos una x y tenemos un seno de 2x. Es decir, la x es una función algebraica y el seno de 2x es una función trigonométrica. Y si recordamos anteriormente, ¿cuál está primero, la algebraica o la trigonométrica? La que está primero, la algebraica. Entonces, esa va a ser nuestra u. La u va a ser la algebraica, es decir, x. ¿Quién va a ser db? El seno de 2x, junto con el diferencial. Y una vez que tengamos esto, porque es lo primero que tenemos que saber identificar, entonces, ¿qué va a pasar? La u la vamos a derivar, eso ya lo conocen y ya lo saben hacer, pero el db lo vamos a integrar. Y esta es la parte que tal vez se nos pueda complicar un poquito. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en este caso vamos a ayudarnos un poquito de otra fórmula complementaria o secundaria, en donde nos dice que la integral de una trigonométrica, en este caso seno,
de una constante con su variable, en este caso 2x, es igual a menos 1 entre a coseno de ax. Si recuerdan, ya habíamos visto, por ejemplo, la integral de seno de x, puro seno de x, y era menos coseno de x. Aquí simplemente pues, le agregamos las constantes. ¿Qué va a pasar con esta constante? Pues va a quedar dividiendo. Entonces, aplicándolo a nuestra u y de b, la u, recuerden, la vamos a derivar y despejar el de x. Si recuerdan, ¿no? La derivada de x es 1. Entonces tendríamos un de x, pero pues ya saben que el 1 se puede omitir. Y cuando integremos de b, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener v, porque si recuerdan, la integral de un diferencial solo es la pura variable. Y después pues aplicamos la integral al seno de 2x. ¿Quién va a ser? Pues simplemente menos 1 entre a. A era 2, entonces va a ser menos 1 entre 2 coseno de ax. ¿Quién es a de nuevo? Pues el 2. El más c, siempre lo vamos a utilizar prácticamente hasta el final. Entonces por lo pronto no se preocupen mucho por eso. Y esto es lo que debemos obtener. Esta es la base de todo el método. Teniendo esto ya prácticamente lo demás es sencillo. Primero hay que identificar u, luego identificar db, se deriva la u y luego se integra la db. Esta es la parte complicada, se le puede decir, de todo. Después de eso, pues ya simplemente es aplicar nuestra fórmula de integral por partes. ¿Qué es lo que nos va a interesar de esta fórmula? Solamente la parte del igual, ¿no? Es decir, u por b. Entonces vamos a multiplicar u por b. En este caso, x por menos 1 medio coseno de 2x. Y luego le vamos a restar menos la integral de v. ¿Quién es v? Menos 1 medio de 2x, que lo tenemos por acá, por du. ¿Quién era du? Pues de x. Entonces, si se fijan, va a ser como una especie de rompecabezas, entre comillas, donde tenemos varias piezas y simplemente las unimos de acuerdo a la fórmula que tenemos. Y listo, ¿no? De aquí va a faltar un último pequeño paso, pero ya va a ser más sencillo. Por ejemplo, aquí al inicio pues solamente es simplificar, juntar, ya que si se fijan ya está integrado. Esta parte ya está integrada, esta no. Si se fijan tiene la integral todavía. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos x por menos 1 medio coseno de 2x. Ya saben que primero se acomodan los signos. Sería menos, luego la constante y luego la variable y luego ya las demás funciones un poquito más curiosas, ¿no? Las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Y luego, ahora sí nos vamos a centrar en la parte de la integral. Esto pues ya quedó. Vamos a centrarnos acá. Si se fijan, tenemos menos y menos. Ya saben que menos por menos, más. Y el 1 medio, ya saben que es una constante y se puede sacar de la integral. Entonces solamente nos quedaría integral coseno de 2x y su diferencial. Y aquí pues ya simplemente es integrar esta parte. Y de nuevo nos vamos a ayudar un poquito de otra fórmula complementaria que es muy similar a la anterior. Si tenemos el coseno de una variable con x, pues va a ser lo mismo, ¿no? 1 entre la constante, el seno en este caso, ¿no? Ya que si recuerdan, ya habíamos visto anteriormente que la integral de coseno era seno. Pero pues aquí le agregamos las constantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo primero ya queda igual, es exactamente igual, ¿no? Menos 1 medio x coseno de 2x, porque eso ya está integrado. Lo que vamos a integrar es esto. El 1 medio lo dejamos fuera y vamos a integrar el coseno de 2x, que sería 1 entre a, o sea, 1 entre 2, y el seno de ax, o sea, el seno de 2x. Y ahora sí ya el más c, ya cuando ya no hay nada para integrar, ya ponemos el más c. Y ya, simplemente es cuestión de simplificar. La primera parte ya está. Y aquí tenemos 1 medio por 1 medio. 1 medio por 1 medio, pues es 1 cuarto. Ya saben que es 1 por 1 y 2 por 2. Y el seno de 2x. Y listo. Aquí se pudiera llegar a factorizar 1 medio, pero no es tan necesario. Ya con esto está completamente terminado. Si se fijan, no es tan largo, pero la parte inicial es la importante. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos coseno x por coseno de x entre 6 y el diferencial. Lo mismo, tenemos un algebraico y un trigonométrico. Eso lo debemos tener súper claro. Si no queda claro, debemos reconocer primeramente
qué tipos de funciones tenemos y saber reconocerlas. Entonces, de nuevo, tenemos algebraica y trigonométrica. Si recordamos nuestra palabra, la de hilate, primero son inversas, logarítmicas, algebraicas. Entonces, primero sería la algebraica y esa va a ser nuestra u. Y la otra va a ser db, con su diferencial. Y aquí, si se fijan, pues ya simplemente es derivar la u, vamos a integrar el db y lo mismo, ¿no? ¿Quién va a ser la integral de este coseno? Nos vamos a ayudar, ¿no? Con la misma que ya de hecho pusimos la vez pasada, que era 1 entre a seno de ax. Aquí algo que nos va a ayudar un poco es que este x entre 6, recuerden algo que les he sugerido un poco para llegar a familiarizarse un poquito más, es separar la constante. ¿Para qué? Para que vean que es solamente una constante, es decir, un sexto por x. Entonces, derivando x, pues ya saben que es 1, un de x nada más. Y cuando integremos el db, vamos a obtener que la v es 1 entre a. ¿Quién es a? Un sexto, porque es nuestra constante. Entonces sería 1 entre un sexto y el seno de ax, es decir, el seno de x entre 6 o un sexto de x, como lo quieran poner. ¿Qué va a pasar aquí? Pues si recuerdan, tenemos varias divisiones y al tener varias divisiones aplicamos la famosa ley del sándwich o regla del sándwich, que era complementar el que nos falte que tenga un 1 y luego multiplicar los extremos. 1 por 6 sería 6 y luego entre la multiplicación de los de adentro. 1 por 1, 1. Y pues 6 entre 1 ya saben que es 6. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 6 seno de x entre 6. Y una vez que ya tengamos u de b, du y la v, pues ya simplemente nuevamente es aplicar la fórmula de la integral. U por b menos integral v de u. Entonces vamos a tener u por b. La u era x. La v es 6 seno de x entre 6. Y aquí lo tenemos. Menos la integral de v. Era 6 seno de x entre 6 y de u. ¿Quién es de u? Pues de x nada más. Entonces aquí ya tenemos toda la fórmula completamente aplicada. Recuerden, nada más es sustituir las variables. Y de aquí pues hacemos lo mismo, ¿no? Simplemente ir simplificando. Del lado izquierdo pues ya simplemente acomodamos. Primero las constantes, que será el 6, luego la variable, luego ya las demás funciones. Y aquí pues simplemente podemos sacar la constante, que es el 6, para que nos quede el seno de x entre 6. Y pues vamos a utilizar exactamente la misma fórmula que anteriormente, que era la integral del seno de una variable con una constante, menos 1 entre a coseno a x. Y aquí pues ya simplemente es aplicar nuevamente la fórmula, que en este caso, lo primero pues ya queda exactamente igual, ¿no? Tendríamos el 6x, seno x entre 6, menos 6, y luego la integral del seno, que quedamos que era menos 1 entre a. Es decir, menos 1 entre a. Recuerden que ya habíamos dicho que eso se puede considerar como un sexto. Luego coseno de ax, es decir, coseno x entre 6 o un sexto de x, como lo quieran ver. Luego, ya simplemente es cuestión de simplificar. Lo primero ya está. Recuerden que este 1 entre 6 pues era lo mismo que 6 cuando aplicábamos la regla del sándwich o de la tortilla. Entonces tendríamos menos 6 coseno x entre 6. Y aquí pues simplemente igual simplificar. Tendríamos lo primero exactamente igual, menos por menos más. 6 por 6, 36. Y el coseno x entre 6. Y listo. Entonces, si se fijan, lo complicado al inicio es esto. Después tal vez la segunda integral. Y ya lo demás simplemente es simplificar, hacer las operaciones. Si tienen alguna duda, recuerden que hay que preguntarlas, si no se nos va a empezar a complicar todo esto. Recuerden que esta es la parte tal vez más difícil de la tercera unidad, ya lo demás va a estar mucho más sencillo. Entonces nos veremos en otra ocasión.